Buen día, éxito a todos. En este video vamos a ver cómo crear capas en QGIS. Bien, hay varias maneras de crear capas. La principal, vamos a utilizar el menú capa y para ello vamos a ir a crear capas. Aquí podemos crear capas de GeoPage, archivo Shape, capa de Spatial Live para base de datos, capa borrador temporal y capa para GPX. Bien, para este ejercicio, que es el que vamos a utilizar para la georreferenciación y es el que comúnmente usamos para trazar líneas y polígonos para nuestros mapas, vamos a utilizar crear capa y en la opción nueva capa de archivo Shape. ¿De acuerdo? Repito, menú capa, crear capa y nueva capa de archivo Shape. Aquí vemos la ventana nueva capa de archivo Shape. Aquí vamos a poner el nombre, pero antes de teclear el nombre vamos a seleccionar dónde queremos insertar o guardar los archivos. ¿De acuerdo? Aquí una cosa muy importante, básicamente aquí lo que está generando es el archivo de la capa que puedes utilizar para otros proyectos en QGIS, y independientemente del proyecto, del archivo proyecto que se genere en QGIS. Es decir, se van a generar, digamos, los archivos de las capas más el archivo del proyecto QGIS. Espero haya quedado claro. Entonces les comentaba que primero hay que decidir en dónde vamos a guardar nuestro archivo. En este caso vamos a guardar, digamos, vamos a crear una nueva carpeta que se llame capas, por ejemplo. Y dentro de esa carpeta capas vamos a crear el archivo CHP, Shapefile. Ahí, por ejemplo, vamos a poner capas puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese caso vamos a dar guardar y nos pide el tipo de trigonometría. ¿De acuerdo? Y vemos que tenemos punto, línea y polígono. Ahora, es importante que nosotros, de preferencia, elijamos el sistema de coordenadas. Por default vamos a agarrar el sistema de coordenadas 4326 WGS84, que es el que se maneja o es el sistema de referencia mundial. ¿De acuerdo? Si queremos ya ponerlo el de México, ¿sí? O el de otro país, bueno, pues aquí lo vamos seleccionando o buscando en estas listas de sistema de referencia de coordenadas. Dense cuenta que aquí tenemos el de México y el mundo, ¿de acuerdo? Donde el datum está por África. Bueno, hasta ahí vamos a agarrar, vamos a elegir el mundo y bueno, nosotros vamos dependiendo del tipo de geometría, ya sea de punto, línea o polígono, podemos decirle que cada punto tenga datos de identificación, o sea, campos, es decir, aquí se va a crear las tablas, ¿de acuerdo? Que mantiene. Entonces, acá por ejemplo, vamos a definir los campos, en el caso de puntos, para definir las coordenadas y la descripción de cada punto. Por ejemplo, puedo decirle que sea, no sé, campo coordenadas X, ¿sí? Y que sea de tipo número decimal, por ejemplo, y que tenga una longitud. Vamos en el botón añadir campo y luego le digo que sea que se inserte otro campo de coordenadas Y, por ejemplo, que sea número decimal y una longitud de 20 datos y le vamos a añadir campo. Podemos decirle que se inserte, digamos, un campo de descripción, ¿sí? De descripción, y que sea de tipo texto y que sea, digamos, vamos a poner 30, ¿de acuerdo? Y le vamos a añadir a la lista. Ya definimos el nombre y el lugar donde se va a guardar el archivo, qué tipo de geometría o tipo de capa va a ser, el sistema de coordenadas y agregamos los campos. Esta parte, como decía, no es necesario, pero ya definimos los campos. Le damos aquí aceptar, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí ya tenemos los campos. Vean la simbología que se maneja en el menú capas, que es un puntito. Y yo le puse nombre capas puntos. Bueno, acá por ejemplo en capas
tengo un lapicito que es conmutar datos o conmutar edición. Igual le puedo dar clic derecho y le puedo dar un clic en la opción conmutar edición. Ahí se habilita unas opciones que dice añadir punto. Por ejemplo, cuando doy un clic, digamos, supongamos que tengo un otro mapa, aquí le doy un clic, por ejemplo, y ya me dice o me hable, digamos, un formulario con la tablita para que yo vaya llenando esos datos. Entonces pongo, no sé, las coordenadas 21 punto tal, por ejemplo, etcétera, de acuerdo. Entonces así ya luego las coordenadas, etcétera, descripción, taquitos, por ejemplo, ¿no? Vamos a aceptar y ahí ya se puso el punto. Entonces ya, y si se dan cuenta, se sigue habilitando la opción para que yo vaya insertando más datos, por ejemplo, y coordenadas y eso vamos a llamarle farmacia, por ejemplo. Si nosotros, dése cuenta que cuando nosotros damos clic en los campos, básicamente hay una palabra null. Dése cuenta en este caso que el texto pues se va a poner la palabra null, porque no se puede quedar vacío, y así vamos llenando lo que son los campos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y eso vamos a llamarle Oxo. Sí, Oxo, total. Espero no nos demanden por esto. En fin, vamos a aceptar. Y bueno, entonces ya tenemos acá los puntos. Cuando termine le doy guardar y luego cierro la conmutación, ¿de acuerdo? Y luego vamos a crear otra capa. En menú capa, crear capa, capa de archivo shape. Le digo el nombre, en este caso vamos a poner capa líneas, por ejemplo, y en este caso doy guardar y le digo que sea tipo de trigonometría líneas, ¿de acuerdo? Elijo el sistema de coordenadas, que ya vimos que vamos a agarrar esta, la de WGS84, EPCG 4326, y le ponemos los campos, por ejemplo, ¿no? Vamos, ya por default tiene el ID, en dado caso que no quiera que lleve datos, perdón, se lo podemos eliminar, pero eso no va a servir para poner simbologías. Por ejemplo, vamos a ponerle descripción, porque vamos a utilizarlo para carreteras, en rutas de evacuación, etcétera, ¿no? Entonces, datos de texto, vamos a darle añadir y listo. Solo dos campos. Entonces le damos aquí a aceptar. Y ya se aceptó. Vean que capa líneas tiene como una línea indicando. En ese caso igual de conmutar edición. Y aquí aparece un botón que se llama añadir línea. Doy un clic, por ejemplo. Y y acá, por ejemplo, doy un clic y así se va mostrando. ¿Vieron? Cuando yo vaya trazando las líneas, cuando haya terminado, simplemente doy un clic derecho y ya se termina. Y se abre la tabla de atributos, ¿sí? La tabla para llenar con los datos. Entonces voy a ponerle 1, por ejemplo, y descripción, ruta 1. Le doy guardar. Entonces, y sigo trazando mis líneas, digamos, suponiendo que puede ser una avenida, por ejemplo, suponiendo una avenida que atraviesa todo esto, y doy clic derecho y le pongo 2 y le pongo, por ejemplo, avenida 20 de noviembre, ¿sí? Doy a aceptar y ya se van trazando las líneas y así sucesivamente, ¿sí? Doy un clic, 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 clic y por último clic derecho. Y bueno, entonces ID 3 y ya le pongo el nombre, por ejemplo, no sé, ruta 2, por ejemplo, ¿no? Ruta de las tortillas. Doy a aceptar y listo. Entonces una vez que ya he terminado, doy guardar los cambios y desactivo la conmutación, ¿sí? Y vamos a crear una tercera capa. En ese caso es menú capa, crear capa, archivo shape, le pongo el nombre, en este caso capas
capas polígono estén vamos a guardar, y lo mismo, digo que sean polígono, que se incluye el sistema de coordenadas, y le pongo acá el nombre del campo, que sea descripción nada más. Recuerden que no es necesario, pero vamos a ver si más adelante hacemos un ejercicio de tabla de atributos para simbología también. ¿De acuerdo? Le vamos a aceptar. Y listo, ya se creó una capa polígono. Y lo mismo, de conmutar datos, habilita los botones, dése cuenta. ¿Sí? Conmutar datos, doy un clic. Y aquí ya puedo poner, por ejemplo, los polígonos nos sirven para delimitar lo que son áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces, 1 y, por ejemplo, no sé, parque 1. ¿Sí? También nos sirve para delimitar zonas como colonias, fraccionamientos, supermanzanas o lagos. Por ejemplo, no sé, doy un clic acá, clic y clic, por ejemplo, clic derecho para finalizar, y le pongo, por ejemplo, condominios. ¿Sí? Voy a aceptar. Y acá, por ejemplo, igual puedo hacer, digamos, clic, 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 clic derecho, y aquí puede ser que sea un pequeño lago o laguna, ¿no? Un lago pequeño artificial. Y ya, cuando termine doy guardar los cambios y desactivar conmutación y listo. Entonces, se llaman capas, es algo parecido a lo que utiliza en AutoCAD y Photoshop, pero básicamente Photoshop, porque podemos desactivar las capas, ¿sí? Incluso hasta podemos cambiar de lugar para decir que se visualiza primero, etcétera. ¿Ya vieron? Para hacer análisis de información. Bien, básicamente así es como creamos capas. Eso nos va a servir para trabajar sobre imágenes raster, o sobre capas raster, o sobre archivos georreferenciados, que son las capas raster también. Bien, espero les haya servido este video. Espero sus comentarios. Den like, por favor. Y hasta la próxima. Gracias.